Y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, pero quiero, como dije, contarte por lo menos un trasfondo de esta porción bíblica que vamos a estar leyendo. Y mire algo, primero el capítulo 1 nos dice una introducción, él se hace una presentación del mismo Cristo, hablando a Juan, dictándole las palabras que él había de escribir para este libro. Pero cuando usted pasa al próximo capítulo, usted se va a dar cuenta que el mismo Cristo comienza a hablarles de unas cartas que Él quiere que se envíen a las 7 iglesias del Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy conocemos como el área de Turquía y esa región. Así que habían 7 iglesias a la cual Jesucristo escribe o le manda un consejo, una advertencia de las cosas que ellos tenían que guardar. Así que estas 7 cartas están dictadas directamente por Jesús al apóstol Juan para que la enviara a estas 7 iglesias. Y es algo interesante que cuando nosotros leemos estas cartas, muchos creen que estas 7 cartas son una representación de las iglesias que han existido y que existirán a través del tiempo. 7 cartas, 7 iglesias que se creen que son un ejemplo, una representación de lo que la iglesia ha sido y será en toda su historia cristiana. Así que hoy vamos a leer una porción de esa carta que se escribió a la iglesia de Éfesos. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 5. Y dice el texto: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, de aquel que camina en medio de los 7 candelabros de oros. Yo, dice el texto, versículo 2, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia, con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a pruebas a los pretenciosos, que de esos que dicen que ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las cosas que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Una de las primeras cosas, como le dije, es Jesucristo hablando, aconsejando a la iglesia. Y lo primero que podemos ver en esta carta a la iglesia de Éfeso es una advertencia para todos nosotros. Es una advertencia para todos nosotros. Y lo primero que le dice Jesús a esta iglesia y nos dice a la iglesia de nuestro tiempo: yo sé todo lo que hace, conozco tus obras. Mire, esa es una frase que se utiliza en las 7 cartas que Jesús escribe a estas 7 iglesias. Él le dice: conozco lo que tú haces, conozco tus obras, conozco lo que piensas, cómo te comportas. Nuestro Señor Jesucristo lo conoce todo. Esto es un recordatorio de que nuestro Señor es omnisciente, omnipresente, que Él sabe todas las cosas y que Él está en todo lugar. Yo digo esto y me da una sonrisa porque muchas veces nosotros, como personas de fe, como seres humanos, creemos que Dios es omnisciente, creemos que Dios es omnipresente, pero muchas veces hacemos cosas y pensamos que nadie nos está viendo. Y puede ser que el pastor o la pastora o el hermano o la hermana, la esposa, el hijo no te vea, pero el Dios Todopoderoso te ve. El que juzga todas las cosas te ve. Y esto es lo primero que Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: sé todas tus obras, yo sé lo que tú haces.
Y si sabe lo que ella hacía, también sabía lo que ellos no hacían. Así que por más que tú pienses que Dios no te ve o que nadie te ve, Dios te ve y Él sabe todo lo que tú haces. Y lo siguiente que Él hace es darle un elogio y hablar de su arduo trabajo. Él dice, sé todo lo que tú haces. Y después comienza a nombrarle en este mismo versículo 2, le dice, he visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia, que no toleras el mal, que has expuesto los falsos maestros, la falsedad, las mentiras, que has sufrido con paciencia y que no te has dado por vencido. Todas esas son cosas de un carácter cristiano, de un carácter maduro, y el Señor resalta estas cosas. Mire algo, yo me pongo a mirar en esto y yo digo que Dios cuando nos mira desde un punto de vista de bondad, de amor, y nos señala las cosas buenas que estamos haciendo y siempre nos invita a mejorar y a volver al lugar de donde estamos. Pero también Él les nombra todas esas cosas, le dice, estás trabajando, estás siendo paciente, no toleras la mentira. Cuando ves el mal te molestas, te levantas en contra del abuso. Porque eso es ser iglesia, es no quedarse callado, es no mantenerse en un lugar neutral. Y Él está nombrando y resaltando por todas esas cosas buenas que ellos hacían. Pero después dice, pero. Y yo siempre digo, ¿por qué siempre tiene que haber un pero? Pero este pero no es para señalarte, como quien dice, o para anular todo lo que estás haciendo, sino para recordarte y mantenerte enfocado en lo que debes hacer. Porque usted puede decir, pero para anular todo lo que te dije, pero eso no vale de nada. Mas Jesucristo le dice, pero quiero recordarte, tengo una queja. Tengo una queja en tu contra. Y le dice, no me amas a mí, ni se aman como al principio. En otras palabras, han perdido su primer amor. Han perdido de vista lo que es importante. Esta iglesia estaba haciendo muchas cosas buenas. Esta iglesia estaba llevando la buena obra, estaba defendiendo la fe, estaba haciendo las cosas que religiosamente o litúrgicamente debemos de hacer como cristiano, como fruto de una vida de testimonio y de fe. Pero el Señor, sobre todas las cosas, Él dice, pero has perdido lo más importante. O no lo has perdido, has descuidado lo que realmente importa, lo que vale la pena, y es el amor. Porque usted puede estar haciendo muchas cosas, pero si eso que usted hace no es empujado por el amor, todo eso que usted está haciendo está en vano. Y mire, por mucho tiempo yo pensé que el primer amor era cuando usted se enamora. Y yo siempre cuento la historia de cuando yo vi a la pastora por primera vez. Yo todavía era un niño, un adolescente, y me sucedió algo lindo que todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. Y uno se enamora y uno siente como cosquillitas, otros le llaman mariposas en el estómago. Y uno dice, ese es el primer amor. Y uno piensa que es el primer amor. Pero cuando miramos la realidad de lo que es el primer amor es poner en lugar lo que es primero. Es poner en lugar lo que es más importante. El primer amor es que nosotros debemos de mantener las cosas primordiales en el lugar que deben de estar. El primer amor no se trata de sentimientos de cosquillita en el estómago. El primer amor se trata de no perder de vista lo primero, que es nuestra relación con Dios. Porque usted puede estar haciendo muchas cosas buenas. Por eso bueno que usted hace, ¿por qué usted lo está haciendo? Nosotros dentro de la iglesia como persona podemos estar haciendo cosas buenas. Pero ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque quieres que la gente te aplauda?
Lo hace porque tienes un objetivo en mente personal y dice, yo voy a hacer esto porque yo sé que si yo lo hago, yo voy a llegar a tal lugar. O lo haces porque Dios es lo primero en tu vida. Como iglesia podemos estar haciendo muchas cosas buenas, pero si eso bueno que estamos haciendo no es motivado, no es empujado por el amor, estamos gastando nuestras energías y nuestras fuerzas. Así que lo primero es lo primero. Diga conmigo, lo primero es lo primero. Y mire lo que dice Mateo capítulo 22, 37 y 38. Hablándonos de lo primero es lo primero. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Yo creo que todos nosotros conocemos ese texto bíblico aquí. Ya sea que usted sea participante de la fe o practique la fe o no, todos sabemos este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro intelecto, lógicamente, con el sentimiento, debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y el texto nos dice, el mismo Cristo nos dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Perder el primer amor implica que Dios ya no es primero en nuestro lugar. Perder el primer amor es que ahora hay otra cosa que es más importante que Dios. Perder el primer amor significa que ahora ya no me importa lo que la Biblia me dice, me importa más lo que la gente piense de mí, lo que un hombre, lo que una mujer piense de mí. Muchas veces se puede perder el primer amor tras un amor, un romance. En este caminar yo he visto tantas personas que se han enamorado y que han abandonado a Dios tras ese amor que ellos, según ellos pensaban que le iba a hacer feliz, para luego darse cuenta que todo eso fue un fracaso, que le llevó a un lugar de vergüenza y que hoy muchas veces no saben cómo volver al lugar o a la relación que antes ellos tenían con Dios. La segunda cosa que esta carta nos señala es que nos señala lo que hace falta en nuestro caminar con Dios. ¿Qué es lo que hace falta en tu caminar con Dios? ¿Dónde estabas antes? ¿A dónde estás ahora? ¿Y qué has perdido en tu trayectoria de fe? Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que usted va tras algo y usted puede empezar una relación. Y usted dice, yo amo a esta mujer, yo la quiero, ella es importante para mí. Y cuando usted está en un lugar quizá mínimo al inicio, usted dice, ella es importante y yo no voy a poner nada por encima de esa relación. Hasta que usted consiga un trabajo que le pagan bien y después le dicen, voy a necesitar que te quedes unas cuantas horas extras. Voy a necesitar que trabajes horarios más largos. Y ahí usted pone en balanza la mujer o el dinero. Y casi la mayoría de las veces, ¿usted sabe cuál usted escoge? El trabajo, el dinero. Y lo justifica diciendo, no, lo que pasa es que esa mujer es de alto consumo. Hay hombres también que son de alto consumo también. Pero muchas veces nosotros lo miramos de esa manera para excusar y para justificar, ya tú no eres lo primero. Mire, y una de las cosas que yo siempre me digo a mí mismo, que ¿de qué vale la pena yo llegar a la cima, yo llegar hasta el final y llegar solo? Que mi esposa y yo soñemos, hagamos planes y que en nuestro caminar hacia esos planes y a esas metas yo llegué solo.
¿De qué vale que yo ponga por encima las cosas que quiero alcanzar que mi salud? Y así como nosotros lo hacemos en nuestra vida personal, lo hacemos también con Dios. Señor, yo te amo, pero mi necesidad ahora mismo es más importante que mi amor por ti. Mi necesidad, lo que quiero alcanzar, donde quiero llegar es más importante. Así que vamos a poner esta relación y este amor en pausa. Y eso es lo que ha pasado muchas de las veces. Y esto es lo que señala esta carta cuando Dios le dice a la iglesia: has perdido tu primer amor, has perdido tu norte, has perdido de vista lo que es importante. ¿Y cuáles son algunas de esas señales en la vida cristiana de que se ha perdido ese primer amor? Es la acción sin la presencia de Dios. Es estar sirviendo a Dios sin el amor y sin la pasión que algún día te caracterizó. Es no preguntarle a Dios. Usted se recuerda cuando usted le decía: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, y usted, antes de que usted necesitaba escuchar de Dios antes de tomar la decisión. Pero ahora nosotros tomamos la decisión y después le preguntamos a Dios. Mire cómo nosotros manipulamos nuestras vidas, las cosas que queremos alcanzar, las situaciones que enfrentamos. Nosotros, la mayoría de veces, usted, yo, todos nosotros lo hacemos. Tomamos la decisión y después le preguntamos a Dios. Como: Señor, tú acomódate a mi plan y no yo al plan tuyo. Entonces después esto se nos vuelve un caos y después estamos: Señor, ayúdame, Señor. ¿Cómo tú permites que, Dios mío, que me pasen cosas así? Es porque hemos puesto las cosas que no son importantes por encima de nuestra lealtad a Dios. La otra cosa es que podemos caer en una vida de información sin transformación. El mejor ejemplo que yo pienso en una información sin transformación es que usted se sienta a estudiar la palabra del Señor, a leer la Biblia, y antes de que esa palabra le llegue al corazón a usted, ya usted pensó en 5 hermanos y hermanas en la iglesia que necesitan ver ese texto bíblico. Una pregunta para usted: cuando usted comparte esos videos que usted encuentra tan interesantes en las redes sociales, ¿para quién son? ¿Es porque usted le encontró muy edificante para usted o porque hay alguien que necesita ver esto? Eso es información sin transformación. Eso es escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios, y en vez de que esto me transforme a mí, yo lo veo como una información que la voy a compartir con otro. Y cuando usted, mire, se encuentra con Dios, con la palabra, con el Señor, con su presencia, usted debe de hablar del testimonio de esa palabra, de lo que Dios hizo, como testimonio para edificación de otros. Pero muchas veces, mire algo. Una vez yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en la universidad, y yo encontré una información o un material para estudiar y para sacar una de certificaciones de las que tenías que sacar. Pasó algo bien interesante. Yo tenía la información y yo la compartí con un compañero de clases. Yo miré la información, no le di importancia, y el compañero de clase vio la misma información, lo tomó en serio, y meses después él tenía su certificación y yo no. Eso es muchas veces lo que pasa con nosotros. Usted trae a alguien a la iglesia. Dame invitarte, es día de la amistad en la iglesia. Y usted trae un amigo a la iglesia. Ese amigo viene a la iglesia, se convierte, acepta al Señor, recibe al Señor, toma una vida de cristiana en serio. Y usted ve que comienza a cambiar. Y después usted mira a ese amigo y dice: pero este hombre como que se me está viendo adelante.
Y no es porque ha pasado nada, sino que usted tiene la información, usted tiene la palabra, usted tiene al Señor, usted tiene al Espíritu Santo, pero usted no está haciendo provecho de esa palabra, de ese mensaje, de ese testimonio que Dios está haciendo. Le comparto algo también. Esos pensamientos que la pastora me dice, pastor, no lo diga. Pero yo lo voy a decir porque ya yo lo pensé. A mí me pasa mucho esto como pastor. Muchas veces, bueno, la misma Biblia dice que no hay profeta en su tierra, que nadie es profeta en su tierra. A veces yo me encuentro con personas en la calle y me dicen, pastor, wow, poderoso mensaje, sus mensajes me edifican. Yo siempre escucho su mensaje, yo lo veo, personas hasta de otros lugares, otros estados, otros países. Pero en casa la gente, no, ese pastor Jenny, yo lo conozco, ese es mi pastor. Porque mire, todo está en qué yo voy a hacer con esa información que yo acabo de recibir. Usted puede leer la Biblia por más que usted la lea, pero si usted no está diciendo Señor, o usted se acerca a la palabra del Señor con el interés de ser transformado, usted nunca va a cambiar. Usted nunca va a ser transformado. ¿Por qué? Porque usted no está dándole espacio a la palabra del Señor que le cambie. Y entonces usted tiene que entender que usted debe de tomar la información, la palabra, y adueñarse de ella y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, háblame. Y antes de que yo le comparta esto a alguien, esta palabra tiene que haberme hablado a mí primero. Antes de que yo me pare a predicar esta palabra aquí al frente de ustedes, esta palabra tiene que haber trabajado en mí primero. Eso es lo que nos hace falta, volver a ese lugar donde éramos sensibles a la voz del Señor. Donde éramos sensibles y escuchábamos su voz. Así que podemos caer en una vida de obras sin adoración. Yo hago cosas, yo predico, yo canto, yo soy músico, yo sirvo en la iglesia, yo soy cristiano. Pero esa cristiandad tuya se ha convertido en una religiosidad, en una liturgia, una costumbre que ya no sucede nada. Voy a la iglesia porque mis padres me decían que fuera a la iglesia. Pero en ti no está sucediendo nada, no está habiendo ninguna transformación. Porque hemos caído en hacer las obras, o le hemos dado más importancia a las obras que al Señor Dios de las obras. Debemos de volver a ese lugar donde la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 10, 31, que cualquier cosa que hagamos, la hagamos para gloria del Señor. Si lo que estamos haciendo, si lo que estamos predicando no está dando gloria al Señor, no está dando gloria a su nombre, debemos de entender y volvernos atrás y decir, ¿cómo yo puedo hacer que el nombre de Dios sea glorificado? Porque el mensaje no se trata de mí. La adoración no se trata de un grupo. La adoración y lo que nosotros hacemos se trata de al Dios a cual nosotros servimos y adoramos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperar lo que hace falta? ¿Cómo volvemos a esa vida, a ese amor, a ese lugar donde estábamos enamorados con Dios? El versículo 5 dice, mira de dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Aquí este es un llamado a la autoevaluación de nuestra situación espiritual. Es que nos sentemos, es que nos evaluemos, es que nos preguntemos, ¿a dónde estoy? ¿Cuál es la situación en la que me encuentro? ¿Cuál es la razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque la vida muchas veces tiende a volverse monótona. Mire, usted
después de un tiempo de estar en la iglesia, yo le hago cualquier pregunta y usted va a saber qué decirme. Pero su respuesta realmente da testimonio de lo que usted es y de lo que usted está viviendo. Si yo le preguntara ahora mismo a usted, ¿cómo ustedes están? La mayoría diremos bien. Bendecido y en victoria, pastor. Usted no me ve. Bendecido, pero realmente ahí es donde estás. ¿Te sientes realmente bendecido? ¿Te sientes realmente en victoria? ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no experimentamos el gozo, la paz, la salvación, la vida abundante que Dios nos ha ofrecido? Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios como que no necesitamos nada de Él. Y no es que usted se va a acercar a Dios todo el tiempo, Señor, dame. Pero la palabra de Dios nos dice, traigan a mí todas sus cargas, sus ansiedades, yo tengo cuidado de usted. El primer paso para yo tener una vida abundante es reconocer mi necesidad, mi carencia. ¿Qué es lo que me hace falta? Hoy estamos celebrando el Día de la Amistad. Y mire algo, usted puede cambiar su vida el día de hoy. ¿Y sabe quién puede ayudarle a usted a cambiar su vida? Ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana, ese esposo, esa esposa. Psicológicamente, mire, usted sabe lo que dicen los psicólogos, que cuando usted se casa, la mejor persona para ayudarle a usted a superar los traumas de su infancia, de su niñez, es su esposa o ese esposo, su cónyuge. Ellos saben esto, ellos se lo dicen a la gente, pero la gente no lo cree. Vamos para terapia. Vamos para que el psicólogo nos ayude. Y el psicólogo te va a ayudar. Y es bueno ir al psicólogo, es bueno ir a terapia. Pero la persona que te puede ayudar a sanar tus traumas, esa persona que te ama, es ese amigo que te ama. Ese amigo que te invitó hoy a la iglesia, esa es la persona que Dios ha puesto en tu vida para bendecirte. Ese esposo que Dios ha puesto en tu vida es el hombre que Dios ha puesto para bendecirte. Esa esposa que Dios ha puesto, ese padre, esa madre, Dios la puso ahí para bendecirte. Pero muchas veces no hacemos caso. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué ellas escuchan a todo el mundo menos a mí? Porque hemos perdido de vista lo que es importante. Entonces tenemos que hacernos esta autoevaluación y recordar de dónde hemos caído, qué yo era antes, cuál era mi amor, cómo era mi amor. Y esto, mira, se aplica a la vida cristiana, a nuestra relación con Dios, pero te aplica también a tu relación entre personas. Si usted tiene un amigo, un compañero, una esposa, ¿dónde estábamos antes? ¿Cómo era la vida antes? No, pastor, es que usted sabe los afanes de la vida. Los afanes de la vida siempre van a ser afanes. Y usted puede ir por la vida felizmente casado, o usted puede ir por la vida felizmente maltratado. Pero usted va a vivir una vida, es decisión de usted. ¿Qué yo voy a hacer con esto? Tenemos que detenernos. Si eres un joven, una señorita, ¿a dónde yo tengo que volver? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Yo quiero, piense en esa joven que antes sonreía y que era feliz. Miren, uno de mis consejos que yo siempre le doy a mis hijos es que siempre le digo, no deje que nada en la vida te robe tu alegría y tu gozo. Sé feliz. Disfruta la vida.
Hay momentos donde hay que trabajar, obviamente, y hay que hacer lo que uno tiene que hacer, pero uno tiene que hacer hasta el trabajo, esas cosas que no nos gustan hacer muchas veces, tenemos que hacerlo con gozo y alegría, porque de todas maneras tenemos que hacerla. Usted puede trabajar felizmente o ser una persona aburrida en su trabajo y amargado. Es parte de la vida y tenemos que vivir una vida y recordar, volver a hacernos una autoevaluación. Recuerda la pasión que una vez tuviste, reflexiona, cambia tu manera de pensar. Así como nosotros podemos avanzar en nuestro caminar de fe y ser cada día mejor cristiano, lo cual estamos llamados a ser, también podemos quedarnos estancados y volver a caer en la vida pasada. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Usted tiene que ir todo el tiempo en avance. Usted tiene que ir, porque mire algo. Muchas veces usted dice, yo avancé. Pero si usted dice, ya aquí yo me voy a quedar, la vida va a seguir avanzando. La vida va a seguir hacia adelante. Usted tiene que ir hacia adelante, avanzando, y tener cuidado de no quedarte estancado. Debes de crecer. Y debes de cuidarte de no volver a caer a esa persona que eras antes. Mire, una de las cosas que usted siempre tiene que tener cuidado, yo siempre le digo a la gente, lo mejor que te puede pasar es conocerte a ti mismo y conocer cuáles son tus debilidades. En inglés se llama my default. Cuando yo estoy en una situación de estrés, de ansiedad, ¿hacia dónde yo vuelvo? Mire algo, hablando de mí mismo, uno de mis grandes, o mi default, era que cuando yo me molestaba, muchas veces yo me quedaba en silencio. Y podían pasar un día, 2 días, y la pastora me miraba y me decía, ¡di algo! Ella no me hacía eso es para hacerlo reír. Pero ella se preocupaba, ella decía, yo mejor prefiero, ella me decía, eso sí, ella me lo decía, mejor insúltame, pero di algo y no te quedes callado. Porque el silencio era más, y yo aprendí de que ese era mi default, el lugar donde yo volvía cada vez que me sentía estresado, que me sentía acorralado. Y yo dije, yo tengo que salir de ahí. Y ese no puede ser el lugar donde yo tengo que volver cada vez que me sienta acorralado. Entonces yo he aprendido que yo necesito hablar. Que yo necesito, pero es lo que la palabra nos dice. Vuelve al lugar, evalúate, hazte una autoevaluación. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que tú sueñas ser? Tienes que mirar tu vida y a tener esa autoevaluación y no volver hacia atrás. El pasado ya quedó atrás. Por más que usted intente, trate de cambiar el pasado, usted no va a poder cambiarlo. Lo único que usted puede cambiar es el futuro, es el lugar y la dirección hacia donde usted va. Y Cristo nos está llamando y nos está diciendo, vuelve al lugar de importancia, al primer lugar, a primera relación conmigo. ¿Dónde estás hoy? ¿A dónde estabas antes? ¿Y hacia dónde vas? La palabra de Dios nos dice, vuelve a mí. Jesucristo le dice a la iglesia, vuelve a mí, a las primeras obras que hacías al principio. Nuestro caminar de fe siempre se podrá medir por nuestra disminución o nuestro incremento de nuestro amor a Dios. Su amor a Dios tiene una agujita. Si usted puede ir incrementando su amor a Dios o se puede ir disminuyendo. Y la idea es de que nosotros vayamos aumentando cada día nuestro amor por Dios, de tenerlo a Él en primer lugar. ¿Y cómo se puede entonces recuperar ese lugar de donde hemos caído, del lugar de donde hemos fallado? Jesús le dice a esta iglesia, nos dice a nosotros, a la iglesia del Señor,
Arrepiéntete ya las cosas que hacías antes. Es un arrepentimiento. Ese es el primer paso para recuperar lo perdido. ¿A usted no le gustaría volver a ser una persona feliz, gozosa? ¿A usted no le gustaría volver a convertirse en esa persona que usted era antes? ¿A usted no le gustaría que su relación matrimonial con sus amigos volviera a ser lo que antes era? La palabra de Dios nos dice: arrepiéntete y haz las cosas que hacías antes. El arrepentimiento no es solo tristeza, me siento mal. Eso es una emoción, eso no es arrepentimiento. Cuando usted solamente dice me siento mal y usted no hace nada, usted solamente está teniendo un día lluvioso. Usted está teniendo un momento emocional. Pero el arrepentimiento es más que tristeza, es un cambio de dirección. El arrepentimiento es yo iba en esa dirección, pero me doy cuenta que estaba mal y voy a cambiar mi norte, voy a cambiar mi dirección. Mi trato hacia las personas, mi interacción como las personas, eso es cambiar quienes nosotros somos. Mi relación con Dios, eso es arrepentirse. El arrepentimiento significa cambiar la forma de pensar de uno y volver a un comportamiento esperado. Mi manera de pensar. La palabra de Dios dice en Romanos 12, dejen que el Señor le cambie su manera de pensar. Dejen que el Señor le cambie la mente. Mira, si cambias tu mente, cambiarás tu vida. Cambias tu mente y cambiarás tu vida. Y la palabra de Dios nos invita a través del arrepentimiento a ser transformado. El arrepentimiento es conquistar un estilo de vida que tenías antes, que agradaba al Señor y que te llenaba de gozo. ¿Usted se recuerda cuando usted se convirtió la primera vez? Cuando usted experimentó el gozo del Señor por primera vez. Y si tú estás aquí hoy y dices, yo nunca he sido cristiano, pastor. ¿No se siente bonito estar en la iglesia hoy, estar entre gente amable? Cuando cantábamos las canciones, te dice, wow, qué lindo. Esa es la vida abundante que Dios te ofrece. Esa es la paz que tú estás buscando. Pero eso solamente se puede obtener a través de un arrepentimiento, a través de reconocer de que tienes una carencia de algo. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta? Por alguna razón yo escuché a alguien decir por ahí dinero. Pero mire algo que la pastora y yo estábamos hablando, y mientras hacíamos planes y hasta una conferencia estamos pensando hacer de esto. Para esa persona que dijo dinero, pastor, es lo que yo necesito. La pregunta es, ¿qué representa el dinero para ti? ¿Qué representa el dinero para ti? Seguridad, pastor. ¿Realmente el dinero puede darte seguridad? Estabilidad, pastor. ¿Realmente el dinero puede darte estabilidad? El hermano dice, ayuda un poco. Pero cuando tú lo miras al fondo de lo que somos, hay una necesidad y una carencia mayor. Y mire, y yo prefiero poner mi vida en el Dios que me dice, I got you en esta vida, te tengo en esta vida y te voy a sostener en la eternidad.
Eso es lo que la palabra de Dios nos ofrece, el Evangelio nos ofrece. Si tú estás aquí hoy buscando seguridad, pastor, ¿qué me hace falta? Yo necesito un amor, pastor. ¿Realmente un hombre te va a hacer feliz o una mujer te va a hacer feliz? Mire, una y otra vez yo le he visto que si usted llega a una relación, a un matrimonio siendo infeliz, ¿usted sabe lo que va a pasar? Usted va a ser infeliz a esa otra persona. Mire lo interesante, que en vez de que esa persona lo ayude a ser feliz, usted va a amargarle la vida al otro. Porque si usted junta una agua amarga con una agua regular o dulce, usualmente lo que siempre pasa es que el agua amarga amarga toda el agua. Y eso es lo que va a pasar. Entonces hay una necesidad y una carencia en usted que usted necesita. Usted necesita entender que lo que usted necesita es a Dios en su vida. ¿Qué es lo que te hace falta? Lo que te hace falta es regresar a tu primer amor, a lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Dios en tu vida. Cantábamos ahorita, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Lo que pasa muchas veces, que a veces, aún teniendo al Señor, somos infelices. ¿Sabe por qué? Porque cambiamos el orden de quién es primero en nuestra vida. Tenemos que entender de que Dios nos está llamando a vivir una vida donde Él es primero. Debemos de regresar a lo más importante. Debemos de regresar a la oración. Debemos de regresar a la intimidad con Dios. Debemos de reavivar nuestro amor por Dios. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué debemos de mantener el primer amor? Porque hay una gran consecuencia. Y lo que Jesús le dice en el versículo 5 a esta iglesia y nos dice a nosotros: si no te arrepientes, vendré y te quitaré tu candelabro de su lugar. Se quitará tu luz, dejarás de brillar, perderás el gozo. Es por eso que es tan importante un arrepentimiento genuino. Mire, la miseria más grande que alguien puede experimentar es perder la presencia de Dios de su vida. Nosotros decimos siempre, Dios está en todo lugar. Pero usted sabe que cuando usted mira la Biblia habla de una muerte espiritual. Y cuando la Biblia habla de esa muerte espiritual, lo que está hablando de separación. ¿Usted sabe cuál es el tormento más grande que las personas que vayan al infierno experimentarán? Es que allí no está la presencia de Dios. Es que allí no está la presencia de Dios. Mire, en este caminar cristiano, yo he tenido mis altas, mis bajas. ¿Y usted sabe cuál era la miseria más grande para mi vida? Era sentirme de que Dios no estaba ahí. Y es interesante porque nosotros decimos Dios no estaba ahí, pero no es que Dios ha dejado de estar ahí, es que nosotros nos alejamos de Él. Hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva cuando pecaron, se escondieron. Pero ¿sabe lo que me hace sonreír de la historia de Adán y Eva? Que aunque Adán y Eva se escondieron, la palabra de Dios, el Génesis dice que Dios llegó en la tarde y preguntó y los llamó, ¿dónde están? ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nos ama siempre nos va a buscar, no importa el lugar donde nos escondemos. Esa es la historia de esperanza, esa es la historia del amor más puro y genuino que nosotros podemos experimentar. ¿Y sabes cuál es ese amor genuino, ese primer amor? Que aun la palabra de Dios dice que aunque nosotros somos malos, Dios sigue siendo bueno. Que aunque nosotros somos pecadores o hemos sido pecadores, Dios nos amó aún siendo pecadores. Dios siempre te va a amar, su mano siempre va a estar extendida hacia ti.
lo que te hace falta? ¿Qué es lo más importante? Dios. Tu relación con Dios. Si alcanzas a tener una buena relación con Dios, vas a tener una buena relación con tu cónyuge, con tus familiares, con tus amigos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Mientras yo meditaba en esto y me hacía esta pregunta, ¿qué es lo que nos hace falta? Es volver al lugar de intimidad con Dios, a una relación personal con Dios, a donde mi relación primero empieza entre Dios y yo y después con la gente, donde lo más importante es lo que Dios piense, lo que Dios dice, y después yo voy a amar a la gente. ¿Qué es lo que nos hace falta hoy, iglesia? Es amar a Dios para así poder amar al prójimo. Estas son las dos cosas importantes, y el mensaje del Evangelio se resume en esto, de que Dios nos amó y nos perdonó y nos salvó, para que ahora nosotros amemos al prójimo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Realmente no necesitamos más servicio de oración. No necesitamos más servicio de esto, de lo otro, porque muchas veces caemos en una costumbre religiosa. ¿Saben lo que nos hace falta? Ser empático con la gente. Que el dolor de mi hermano y de mi hermana sea mi dolor. ¿Saben lo que nos hace falta para cambiar al mundo? Para que la gente vuelva a Dios, mostrarle amor. Hacerle entender a ellos que ellos son importantes, que ellos son tan importantes que el Cristo que tú predicas y que yo predico dio su vida en la cruz del Calvario para salvarle a ellos. ¿Sabes lo que nos falta? Es recordarnos a nosotros mismos: un día yo fui también pecador. Un día también yo necesité un Salvador. Un día yo también necesité arrepentimiento. Y decirle a la gente: mira, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Señor. Todos nosotros éramos pecadores. Y aunque ahora nos vestimos con un atuendo de que nuestra vida es perfecta, nuestra vida no es perfecta. Somos imperfectos, fallamos muchas veces. Pero tenemos a un Dios que nos ama incondicionalmente. ¿Sabe lo que nos hace falta? Decirle a la gente que Cristo le ama. No más programa, no más actividades, no más reuniones entre nosotros mismos. Lo que nos hace falta a nosotros es ir allá afuera y que la gente vea a Cristo en ti. Que la gente dé testimonio de que todavía hay personas cristianas, todavía hay personas buenas, todavía hay gente que dan testimonio de fe. ¿Saben lo que nos hace falta? Es volver al lugar donde lo más importante es amar a Dios y amar a la gente. ¿Sabes lo que nos hace falta? Es regresar, es decirle al mundo: Dios te ama, eres importante. ¿Sabes lo que nos hace falta? Es mostrarle al mundo el amor de Dios. Hoy es el mejor día que tú puedes escoger para empezar esta demostración de amor. Amor por Dios y amor por la gente. Hoy es el mejor día para hacerlo. Y mira, algunos dirán: pastor, es que la gente es mala. Y tienes razón. Allá afuera hay gente mala. Y hay gente, mire, allá afuera hay gente que se va a aprovechar de tu nobleza. Pero aún así sigue amando.
pero aún así sigue mostrando el amor de Dios. A eso es lo que estamos llamados, es amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar a la gente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Es mostrarle amor a Dios o mostrarle al mundo de que Dios le ama. Inclina tu rostro ahí donde estás.